Hay una exclamación muy recurrente, clásica, que es la pregunta ¿dónde está Dios? Y es, como decía, común para todos que en algún momento de nuestras vidas levantemos esa queja o esa exclamación porque nos sentimos abandonados, menospreciados, rechazados. Y estoy de acuerdo en que a veces la gente tiene razón en medio de una tragedia o de un duelo decir estas palabras. Eh, pero ya lo decía Job a eso. Hace muchísimos siglos atrás, el patriarca Job decía, ¿por qué se da vida al de ánimo amargado? ¿Por qué se le permite vivir? Así que acordamos con las personas que sufren depresión, que sufren abuso, que sufren abandono, y con el común de la gente que puede levantar esta queja a los cielos, ¿no? Este reproche. Pero un momento, Dios sí se ha dado a conocer, como decía el apóstol, ¿no? Se ha dado a conocer, pero o no lo supimos o lo hemos olvidado. Creo que en los momentos de desesperación todos nos olvidamos de que hay un Dios que nos ama y piensa en nosotros. No solamente que piensa, sino que pensó. Pensó en nosotros cuando aún no existíamos, pensó en nosotros para darnos este mundo tan bello que no consideramos y no podemos percibir en momentos en que estamos con algún problema que obviamente nos anula nuestra capacidad de reflexión. Y entonces lanzamos esa pregunta generalmente al aire porque no siempre lo hacemos delante de testigos. Pero bueno, Dios sí se ha dado a conocer. Eh, Pablo, el apóstol, le escribió a Timoteo en su primera carta y le dice, eh, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que Dios sí se ha dado a conocer. Pero lo que nos ha sucedido quizá a nosotros, los seres humanos, es que no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios o lo hemos olvidado, como decía, nos hemos alejado nosotros de Él. Porque si Él está y estamos constantemente en comunión con Él, no vamos a sentir el desamparo, no vamos a sentir el abandono en momentos difíciles. Si pudiéramos descifrar de a poco este texto de Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16, eh, podríamos estar horas tratando con cada uno de esos textos breves, esos versos que él escribe, diciéndole todo esto, pero vamos a tomar el primero que dice, Dios fue manifestado en carne. Y haciendo una digresión podemos ir también a pensar eh, que en el Salmo 16, Dios mismo nos da una pista donde dice que no, eh, ustedes son dioses. Este texto lo citó Jesús cuando era acusado eh, por los fariseos de que estaba blasfemando, acusado de blasfemia porque había dicho, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, mi padre es Dios y yo estoy haciendo su tarea, su trabajo. Lo que no podían tolerar los fariseos era que se llamara hijo de Dios, porque si se llamaba hijo de Dios, se estaba atribuyendo también que él era el Mesías y de ninguna manera podían creer en ese tipo de Mesías que había aparecido. Para ellos era algo imposible de aceptar que este hijo del carpintero fuera verdaderamente el Mesías.
Así que él les dijo, bueno, si les parece tan extraño, ¿no? Estoy parafraseando. En el Salmo 16 se afirma que ustedes son dioses, dioses con minúscula, pero como refiriéndose a que Dios considera en algún momento al hombre tan importante que lo pone en la categoría de un dios menor. Y esta respuesta nos debe hacer pensar también que no solamente fue la defensa que Jesús tuvo para con los fariseos, sino que nosotros podemos pensarnos en algún momento como pequeños dioses, pero no tomando ese atributo para vanagloriarnos, sino para considerar en esos momentos en que estamos mal que somos hechos a la semejanza de Dios y tan importantes para Él que Jesús salió al paso para decirles, bueno, si yo no soy hijo de Dios, ¿por qué se escandalizan de que sea un hombre? Y quisiéramos pensar en ese primer verso del discurso de Pablo a Timoteo que dice, Dios fue manifestado en carne. Pienso que si Dios no se hubiera manifestado en carne, o sea, si Dios hubiera permanecido como un Dios lejano, sí de veras hubiéramos tenido que hacerle alguna imagen, pero sabemos que Dios se manifestó en carne para que no le hiciésemos ninguna imagen, porque así como su Hijo es, Él mismo es. Dios el Padre se manifestó en carne a través del Hijo para que pudiéramos entender la grandeza y la humildad de este Mesías, de este Cristo que viene a entregarse por nosotros y que tiene que pasar por el proceso de nacer como un ser humano del vientre de una mujer y venir a la vida y atravesar todas las etapas que atraviesa un ser humano, crecer con todo el dolor que a veces genera el aprendizaje, la frustración, las negaciones, hasta poder tener las respuestas de quienes somos y también poder mirarnos con otros pares que encontramos en la vida, sean familiares o sean amigos, compañeros de juego, de trabajo, de estudio, y reconocer que tenemos capacidad para comunicarnos con otros, para aprender de otros y también para compartir con otros. Todo ese proceso que atravesó el Señor desde nacer, crecer, hasta madurar, nos muestra que Dios no está lejano a nuestro sufrimiento, no está más allá de nosotros, sentado en un trono indiferente, dejándonos aquí abandonados. Dios está cercano y nosotros tenemos capacidad de albergar en nuestro interior, a través de su Espíritu, a ese Dios que se manifestó en carne a través de Jesucristo. Leemos de nuevo estos versos tan especiales, por lo menos en lo personal me parecen a mí tan especiales porque son muy breves, pero condensan mucha sabiduría, mucha revelación. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y por supuesto, como perteneciente al pueblo gentil, puedo decir que gracias a Dios también fuimos contados, los que no somos judíos por nacimiento, en ese pueblo que viene a ser el remanente, el pueblo que se extiende también al otro pueblo gentil y lo abraza para que juntos seamos uno. Bueno, esta es una reflexión que quería traer y para recordarnos siempre que a la pregunta ¿dónde está Dios? Podemos contestar como primera medida
en la reflexión de hoy a través de ella, Dios fue manifestado en carne y lo demás lo vamos a ir viendo y relacionando con nuestro diario vivir, que es lo que nos permite poder entender también a los demás. Cuando reflexionamos en la palabra de Dios también nos miramos a nosotros mismos y también podemos mirar a nuestro prójimo. Nos vemos en un próximo encuentro.